encanta, 8 de la mañana, 45 minutos, traer la información de servicio a los oyentes de la calle. Sí. Y yo sé que son muchos los oyentes que pasan por este tipo de problemas porque uno es de muy buena fe, de muy buen ánimo, de muy buen genio, uno tiene un corazón muy grande y tenga que después le clavan cosas legales por eso. ¿Qué pasó? Ay, no, es que tengo un problema porque, no, mejor dicho, me metí en un lío porque yo di una plata, después me la devolvieron. Necesito un abogado urgente. Pues mire, le tengo a nuestra abogada Andrea Rodríguez, que siempre está con nosotros. Bienvenida. ¡Eso! Díganos el buen corazón, abogada Andrea Rodríguez, porque siempre nos pasa el tema de los fiadores, de los codeudores. Sí. Lo hemos hablado un montón, pero sigue siendo uno de los temas que la gente más pregunta, porque pues quedan después con el problemón. Y empezamos, si quiere, con la primera pregunta que nos dejan por aquí, mi doc, y es si uno es codeudor a pesar de que se muera. O sea, ¿la deuda se hereda? Sí. O sea, si uno está muerto, ¿puede ser codeudor de alguien? No, es la pregunta que hace. O sea, si uno lo fue y se muere, ¿eso se lo hereda a los hijos? Bueno, varias precisiones. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto, a todos los televidentes y oyentes de la calle, un saludo muy especial, hablando definitivamente de un tema muy importante como son las deudas, porque definitivamente nadie está exento de pasar una situación muy apremiante. Ahora bien, es importante mencionar que las deudas se heredan en Colombia. ¿Por qué? Cuando una persona muere, una persona deja un patrimonio. ¿Qué significa esto en términos muy sencillos? La casa, el apartamento, la finca y también las deudas. Muchas personas creen que cuando una persona muere, muere con ella las deudas y no es así. Sí, señora. Entonces, claro, en esa medida hay varias recomendaciones. En primer lugar, cuando vayan a adquirir una deuda, verifiquen si hay un seguro exequial, porque seguramente y un seguro de vida que cubra, obviamente, cuando la persona muera, pues se salde la deuda. Ah, qué bueno. Eso regularmente lo piden las entidades financieras. Y pasa también con las tarjetas de crédito. Exactamente, sí. Shirley, porque digamos, un padre de familia se endeuda con una tarjeta y seguramente lo último que quiere es que los hijos salgan afectados, en el caso que la persona ya no esté. Ok, y una pregunta, para los temas inmobiliarios es casi necesario, casi obligatorio tener el tipo de codeudores, de deudores, de fiadores. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Exactamente, para tenerla clara. Fiador a codeudor. Claro que sí. Lo primero es que la verdadera prueba de amor no es aquella que se están imaginando. La verdadera prueba de amor es ser codeudor o fiador de una persona. ¿Eso es ser prueba de amor o prueba de tarugada? No, ser un pendejo. Ser un pendejito. Lo que pasa es que muchas veces el hecho de no conocer las implicaciones jurídicas hace que, digamos, le decimos sí a todo. Y ojo, eso tiene muchas implicaciones. Claro. Cuando yo soy codeudor o deudor solidario, ojo con esto, estoy al mismo nivel del deudor principal. Al mismo nivel. Es decir, yo soy un deudor principal. Como si hubiera hecho usted el contrato. Como si a mí me hubieran entregado el dinero. Como si a mí me hubieran arrendado. Pero si yo no me gasté esa plata, fue el que... Claro, ese es el problema. ¿Para qué firma? Esa es la gran... Fiador. Cuando tú eres fiador. Antes de que demanden al fiador, se requiere acudir directamente al deudor principal. O sea, que se le entregó el dinero. Exacto. Pero igual, si ese no responde, usted va a tener que responder. Pero estás en otro nivel. Como codeudor. Esa es la gran diferencia. Cuando yo soy codeudor o deudor solidario, soy un deudor principal. A mí me entregan el dinero, a mí me arriendan el apartamento. Sin embargo, cuando soy fiador, antes de que me demanden a mí como fiador, deben acudir directamente al patrimonio del deudor principal. Claro. Es decir, que es mejor ser fiador que codeudor. Pero si yo tengo un apartamento y lo voy a rentar, yo voy a solicitar codeudores a fiadores. ¿Me hago entender? Claro. Cada uno jala por su exactamente. Y la recomendación, sin duda, para todos los televidentes y oyentes de la calle es: hay que leer. Hay que leer la letra chiquita. Y hay que leer bien, porque yo, por ejemplo, pensé que un fiador era esa persona que mantenía fiando en la tienda todo el tiempo, y mira que me acabo de dar cuenta que es otra cosa. Y ojo, viene otro tema muy importante. Tanto codeudores como fiadores pueden ser objeto de reportes en las temidas centrales de riesgo. Uy, no. Dicen por acá, pregunta un oyente, ¿se puede ser codeudor sin consentimiento? No, que siempre tiene que estar la hay que consentirlo. O sea, no es solamente que de pronto alguien firme llene los papeles o de pronto lleve la fotocopia de la cédula, no, uno tiene que firmar. Es una notaría. Claro, bueno, regularmente no se requiere notaría. Por ejemplo, si yo voy a un banco y yo le pido el favor a Shirley, me sirves de codeudora, y van a la entidad financiera y firmamos.
Otra cosa es que ya un tema de falsificación de documentos. Sí, eso ya es otra Pero cosa. definitivamente ser codeudor o fiador tiene muchas implicaciones. Yo conozco muchos casos donde el mejor amigo, el novio, el esposo, el hermano, sí. hasta el hijo, uno dice, en el hijo uno lo piensa, ¿no? Pues es mi hijo. Sí. Pero uno dice, no piensa si es el hijo de uno, porque uno no está seguro. uno si piensa es el si hijo. es codeudor del hijo. Pero ya. ¿qué pasa si la persona no paga la deuda? Me pueden embargar y por supuesto puedo ser objeto de demandas. Le Por quitan el esto hijo. mismo, por este mismo miedo que tiene uno, pues obviamente de terminar pagando una deuda que no es de Ajena. uno, mucha gente dice, eso no lo hago, Sí, es un yo favor no, que no sí, se no, hace. no. Pero lo siguen solicitando, lo siguen pidiendo. Sí. Entonces, allí es donde aparecen estos famosos, la gente que hace estos trámites. ¿Cómo? Y que ofrecen estos codeudores. Sé que hay mucha gente que acude a ese tipo de empresas porque no tiene quien tenga un codeudor o quien tenga finca raíz especialmente, porque muchas veces los piden con finca raíz. Claro. Y hay mucha gente que alquila los codeudores con finca raíz o la gente con finca raíz. Esto puede llegar a ser ilegal, Doc. Pues lo importante es que la persona esté de acuerdo. Realmente es... de todo hay en la viña del Señor, como dicen, y seguramente hay personas o empresas que se dedican a eso, pero yo, por ejemplo, como entidad financiera y también como acreedor, si yo le voy a prestar plata a Carlos, pues yo voy a verificar que Carlos tenga con qué pueda respaldar esa deuda. Sí. Entonces Carlos me dice, mire, yo tengo un salario, es de esto, pero aparte de eso, Sí. mire, mi hermano también trabaja y mi hermano tiene finca raíz, tiene un apartamento, tiene una casa. Y ese apartamento o casa no está embargado, por ejemplo. Entonces, yo pienso que la invitación más importante para todos es tener Sí, conciencia esa no sobre las prestarle plata a Carlos implicaciones Giraldo, sí. de ser codeudor o fiador. Pregunta, Andreita. Señora. ¿Qué pasa con toda esa gente que durante el mes de diciembre se hicieron a tarjetas de crédito diciéndoles compren lo que quieran, usen el cupo que Y páguenlo en necesiten y febrero? paguen en febrero y marzo, y ahora en marzo, que llegó Ay, marzo, yo sé. están con la soga al cuello, no tienen platica? ¿Hay alguna herramienta para ellos en estos casos para que puedan salir de esa deuda? Claro que sí, porque ahorita mismo estamos en plena resaca financiera, porque se llegó marzo, impuestos, útiles escolares de los Yes. niños, pagando las cuotas de la tarjeta, porque nos fuimos de vacaciones y diferimos el viaje a 12 meses. Entonces es una situación muy apremiante y reitero, nadie está exento de esa situación. Es así que la ley ha contemplado una herramienta que jurídicamente se denomina así, proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, que busca que una persona que está con las deudas hasta el cuello pueda negociar todas sus deudas con todos los acreedores y si no es posible, se liquide su patrimonio. Pero se requiere cumplir una serie de requisitos. ¿Cómo cuáles, doctor? En primer lugar, se requiere que la persona sea natural, es decir, que Sí, las que no tenga empresas- operaciones, no silicona, no ni haga nada parte de de eso. empresa. y aparte de eso, que las empresas y sociedades tienen una herramienta en particular. Adicionalmente, esta persona no tiene que ejercer actividades de comercio. Y muy importante, la ley me exige lo siguiente: la persona debe tener 2 o más deudas pendientes de pago. Por ejemplo, le debo al banco y a la inmobiliaria, le debo al banco y a mi tía. Y cada una de estas deudas debe tener una mora superior a 90 días. Esto significa que durante 3 meses yo no he podido pagar. Y estas deudas deben representar por lo menos el 50% del pasivo total. ¿Qué hace la persona que nos está escuchando o nos está viendo? Dice, Andrea, yo cumplo esos requisitos. Pues bien, puede acudir a centros de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho o a notarías e iniciar este proceso que, reitero, se denomina proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Tengo 2 preguntas, una un caso particular, otra general. Claro. Pero el caso particular me parece muy particular para nombrarlo aquí en la calle, porque puede que mucha gente lo haga. Una persona sirve de fiador, ¿cierto? Entonces el caso de este oyente. Serví de fiador a un amigo para la compra del carro. Sí. El automóvil quedó a nombre mío, la tarjeta de propiedad como garantía. Exactamente. Él terminó de pagar la totalidad del vehículo, estábamos pendientes solamente del traspaso, Sí. pero por motivo de mi separación, la pregunta es, ¿ese vehículo entra a ser parte de la Dios. liquidación conyugal? Ay, qué problema. Es decir, si yo No. sirvo de fiadora, yo No, sirvo de no. fiadora y muchas veces las cosas quedan a nombre de uno mientras uno acaba de también, pagar. también se puede acudir a que la señora tenga actos de buena fe y no quiera pero es que quitarle hay el carro al gente amigo. que... ¿Entra o no entra? Esto es lo más lindo, y eso puede sonar No. muy ñoño, pero esto es lo más bonito del derecho, porque se mezcla todo. Se mezcla derecho de familia, se mezcla derecho civil. Aquí hago un pequeño paréntesis No hay para darle, derecho. para darle contexto a todos los televidentes. Cuando yo contraigo matrimonio, Legal, así, pero firmado. porque cosa diferente, recordemos, es la unión marital, Sí. de hecho, o conocida unión libre. Cuando yo contraigo matrimonio, nace a la vida jurídica lo que se denomina una sociedad conyugal. Sí, señora. Que se conforma por aquellos bienes que adquiere la pareja durante el matrimonio. Pero vengan, les cuento.
y para dar más contexto a todos los televidentes y oyentes, no todos los bienes que se tengan hacen parte de la sociedad conyugal. ¿Qué bienes no ingresan? Primero, los bienes propios. Yo tengo un apartamento hoy y me voy a casar en 2 meses. Ese apartamento no entra a la sociedad conyugal. Porque lo tuviste antes de casarte. Exacto, porque es un bien propio. Pero ojo, Diana, y televidentes y oyentes, los frutos, sí. ¿A qué me refiero con frutos? Los cánones. Los ingresos. Si tú arriendas ese apartamento, esa plática Esos arriendos sí hacen parte de la Ok. sociedad conyugal. No hacen parte tampoco de la sociedad conyugal. Herencias, legados y donaciones. Ok. Ahora, la persona tuvo una deuda personal. Ajá. Es correcto. Exacto. Entonces, la ley ha establecido que en principio se trataría de una deuda propia. ¿Por qué? Porque sería una deuda correspondiente a la sociedad cuando tenga que ver con el mantenimiento del hogar. Eso lo dice una ley ya muy viejita, pero es importante tener en cuenta eso. Y que no haya, por supuesto, Es decir, lo que tú mencionas. la respuesta es no. En no. principio, no. Ok. Porque ese bien fue adquirido como una deuda propia, una deuda personal. Que finalmente no pagó él, pagó el amigo. Él le hizo fue el favor. Y la segunda, que es general, es mucha gente, de pronto yo tuve un novio hace 2 años Sí. y le serví de codeudora. La relación terminó, de pronto en buenos, malos términos, y yo nunca supe cómo quedó eso. Hay posibilidades. Eso quedó ancho porque Hay le daba. no, señor, hay posibilidades, hay alguna base de datos, hay algún sitio donde yo como usuaria pueda ingresar mis datos y saber si soy codeudora de algo, si eso está en mora. Si estoy de pronto- demandado, exactamente, sí. si hay embargado, algún proceso si estoy contra muerto. mí, porque a veces se sorprende uno cuando llega ya La una notificación de embargo del sueldo Ay, y uno no, dice, ¿qué pasó? Ah, no, susto. fue una deuda de hace 3 años de un exnovio, de un primo, de un familiar. Mira, Diana, es una excelente pregunta Terrible. porque en ocasiones le damos sí a cualquiera y no sabemos las implicaciones No. y olvidamos que le dimos sí a cualquiera y después de 3 años tenemos, no sé, una demanda en nuestra Sí. contra. Entonces, en esa medida, una de las recomendaciones es solicitar la historia de crédito. En la historia de crédito reposa toda nuestra información financiera y la podemos solicitar directamente en las diferentes centrales de riesgo. Las más reconocidas son Data Crédito y Cifin, pero también lo podemos hacer por escrito. En esa medida hacemos una comunicación donde no... Una carta. Exactamente. Ajá. Diana, identificada con cédula de ciudadanía tal, solicito copia de mi historia de crédito e informo que recibiré respuesta en el correo electrónico o no sé, en la dirección física tal. Ok. Y a esa comunicación Diana le va a hacer presentación personal ante notario y le va a aportar una copia de su cédula de ciudadanía. Ok. Y la lleva a las diferentes centrales de riesgo. Reitero, las más reconocidas son Data Crédito y Cifin y las pueden ubicar las direcciones en internet. Y en un plazo máximo de 15 días hábiles deben dar respuesta. Y ahí tú de qué te vas a enterar, dónde estás en relación a las entidades financieras. Ok. Van a aparecer los reportes positivos porque también es importante mencionar que cuando hablamos de centrales de riesgo, la mayoría de personas se asustan y no es necesariamente un tema para asustarse porque en Colombia hay 2 tipos de reportes. Los reportes positivos que dan cuenta de buenos hábitos de pago y los reportes negativos que definitivamente indican que una persona no paga en tiempo. Ok. Entonces solicitas tu historia de crédito y ahí tú verificas cuáles son las relaciones financieras que tienes activas. Muchas preguntas de muchos No. oyentes que tienen que ver con que si fui fiador en Colombia y ahora estoy en Estados Unidos, no me puede afectar. Todas estas preguntas Sí. personales que ya son casos muy Que si puedo particulares. comprar votos en La Guajira. No, No. sé, ¿Dónde- un montón de preguntas. Donde mi doc te pueden contactar, número de teléfono o una red social para que te puedan escribir inmediatamente a contestar estas preguntas. Claro que sí, me pueden ubicar en mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. Otra vez, Redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. así pegadito todo, abogada Andrea Rodríguez, así la buscan perfecto. en Instagram, le escriben un mensajito privado, doc, este es mi Privado. caso, ¿dónde la puedo contactar? El número telefónico, no le echen los perros, háganme el favor. ¿Qué? Solamente para, Los demanda. para trabajos profesionales, doc, muchas gracias como A siempre. ustedes, muchas Bravo, gracias por la Doc. Ahí invitación. está nuestro Eso. abogada callejeando.